tardes, comienza el Café de Periodistas de hoy, miércoles. Hoy tenemos un invitado especial, hemos dicho, ya lo anunciamos al principio de esta temporada, que vamos a tener de vez en cuando periodistas de otras islas, en este caso de la isla de Tenerife, Paco Pomares, al que vamos a saludar. Buenas tardes, don Paco, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal las cosas por Tenerife, don Paco? Bueno, pues pasadas por agua, hasta hace un par de días. Hoy hacía un sol tan espléndido. Al coger el avión hacía un sol tan espléndido como aquí. Y efectivamente, ya encima una lluvia que ha limpiado sin duda la atmósfera. No sé si también la atmósfera política, pero eso lo hablaremos luego. Don Manuel García Dene, buenas tardes por estar aquí otra vez. Hola, buenas tardes, Jorge, muy bien. Bueno, antes de nada me gustaría hablar de un tema de Lanzarote. Con Paco vamos a hablar de temas de Canarias, pero me gustaría también comentar un tema de Lanzarote que está trayendo mucha cola, Manolo, que sin duda ha sido esa sentencia condenatoria contra el nuevo plan general de Yaiza del 2014, un plan que venía de alguna manera a regularizar situaciones muy injustas que se estaban dando en ese municipio y que de alguna forma se considera, a pesar de sus luces y sus sombras, fundamental para el desarrollo de ese municipio, lo mejor posible, digo. Hombre, yo creo que si se tiene en cuenta que el plan anterior era del 1973, no hace falta justificar demasiado la necesidad que había de contar con un documento que atendiera a las necesidades de los vecinos de Yaiza de la actualidad. En el 73 ni tan siquiera existía Yaiza desde el punto de vista turístico y realmente se hizo un esfuerzo tremendo para aprobarlo, y tanto es así que hay una participación directa, por eso es un plan supletorio por parte del gobierno de Canarias. Se consiguió tener un plan que respondía a las necesidades de infraestructura que había en aquel momento. No hay que olvidar que ni tan siquiera se podían hacer canchas, ni un centro de salud, ni cosas así. En Yaiza también es verdad que existía una gran parte de la planta alojativa que tenía ciertas irregularidades y que también se intentaba con este plan pues darle una respuesta. Hubo distintos ataques de sectores privados y públicos contra ese plan. Se superaron casi todas, pero con una cosa que parece leve, que según explica el alcalde, es por la ubicación de dos rotondas que según ellos están contempladas en el plan, y que además esos informes que había evacuado el gobierno de Canarias, la Consejería de Obras del Gobierno de Canarias, habían sido atendidas y estaban incluidas, que cree que es un error del propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Eso es lo que nos comentaba Paco. Ahora vamos a ir al alcalde precisamente para que él da sus explicaciones, entre otras que va a recurrir para dar cierta tranquilidad, porque ayer el susto entró en el cuerpo de todo el mundo, no solo ya de los promotores turísticos, de aquellos que están construyendo o han construido hoteles o han regularizado la situación que tenía irregular, sino es que también los vecinos. Además, es que ya, como bien decía Manolo, si se vuelve al plan del 73, pues imagínense, canchas deportivas, hospitales o centros de salud, toda la infraestructura de tipo educativo y deportiva se vería afectada. Aunque yo el caso concreto, posiblemente Paco, tú el caso concreto no lo conozcas, pero es cierto que en Canarias cuesta mucho sacar los planeamientos, pero el problema es que encima cuando se saca, con sudor y lágrimas, como digo yo, y mucho esfuerzo, al final los tribunales siguen tumbándolo. Sí, es un fenómeno que se da no solamente en Canarias, se da prácticamente en todos los lugares. Lo que pasa es que aquí nos incorporamos muy tarde a la redacción de planes municipales, planes de ordenación municipales, y eso ha llevado a que hayamos empezado, a trabajar con planes municipales cuando la política ya se había convertido en una guerra sin cuartel, ¿no? Es decir, son pocos los planes de ordenación urbana de Canarias que han salido por consenso entre las fuerzas políticas, han salido siempre con una extraordinaria beligerancia, y como ustedes saben, son documentos difíciles de elaborar, muy complejos, en los que siempre puede haber algún fallo. Lo que es inexplicable desde mi punto de vista es que un fallo parcial en una planificación provoque la suspensión completa del plan. Con el daño que eso produce. Claro, eso produce una situación de indefensión que nos hace pensar que la justicia debiera intentar evitar un daño mayor cuando intenta evitar un daño menor. Eso siempre lo digo yo, es decir, la justicia no puede ser justa cuando por una decisión que a lo mejor la ley lo contempla, efectivamente, si se demostrara que había informes negativos y se recogieron y no se recogieron en el plan, pues
posiblemente habría que anular esa rotonda y no hacerla, o hacer la rotonda que se deban de hacer. Lo que me parece totalmente injusto es que después de tantos años ahora se vaya a anular un plan que, mal que bien, ha resuelto la situación no solo de muchas familias, digo también al interés público general, para centros sociosanitarios, deportivos. Vamos a ver lo que nos contó el alcalde, que de momento dice que está tranquilo, dentro de lo que cabe, porque va a recurrir en casación esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El Ayuntamiento de Yaiza ha querido transmitir tranquilidad ante la sentencia del Tribunal Supremo, que anula al completo el nuevo plan de ordenación supletorio del municipio de 2014. Eso sí, reconoce que es una muy mala noticia. Desde luego, con esta sentencia no es buena noticia, ni para Yaiza ni para Lanzarote. Creo que el que se anule una herramienta que es fundamental para el desarrollo económico del municipio y de la isla, por la inclusión o el dibujo de dos rotondas que a día de hoy no se han dibujado, pues creo que es bastante desastroso. El alcalde de Yaiza anuncia que se va a recurrir en casación esta sentencia del Supremo. Desde luego vamos a recurrir, estamos en periodo de interponer recurso de casación ante el Supremo, ante el Tribunal Supremo. Tenemos 30 días a partir de hoy. Así que ya están los técnicos trabajando en ese recurso, y hoy hemos presentado también esa solicitud de corrección de errores materiales, porque entendemos que ha habido una confusión o una mala interpretación de los informes, que entendemos que el que es vinculante se ha respetado y el que no es vinculante aún así se ha respetado, y el que se haya dibujado las rotondas no quiere decir que se vayan a hacer. De hecho, se están estudiando alternativas de acceso a la zona industrial de Playa Blanca, donde están las ferreterías actualmente, con las tres administraciones: Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno de Canarias. Óscar Noda insiste en que hay un error de interpretación que espera se corrija por el Supremo. Así que entendemos que ahí ha habido una confusión, y ya digo, una confusión bastante grave, porque se tiraba una herramienta fundamental. Además, espera que el Gobierno de Canarias, que participó en la redacción del plan, también recurra como administración perjudicada por esa anulación del documento urbanístico. Por supuesto, siendo un plan de ordenación supletorio, es redactado y aprobado por la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias. Entendemos, y me he puesto en contacto, en este caso con el viceconsejero de esa consejería, que es de aquí de Lanzarote, Leopoldo Díaz, con la intención de ya no preguntar, sino de asegurar y dar por hecho de que lo van a presentar. Cierto es que tienen que sentarse y ver la sentencia, como lo hemos hecho nosotros. Ya le hemos trasladado los argumentos en los que nos vamos a basar nosotros para interponer ese recurso de casación, y lo que me dice es que bueno, que lo van a estudiar, y que pues seguramente van a presentar también recursos, y se lo he solicitado incluso por escrito tanto al viceconsejero como al consejero, a Balbuena, y espero que efectivamente lo presenten, nos ayuden, aquí hay que ir de la mano, porque ya digo, creo que es una herramienta muy importante para Yaiza y para Lanzarote. Óscar Noda señaló que si se anulase definitivamente tendría unos efectos muy negativos para Yaiza y Lanzarote. ¿Qué pasaría si finalmente se hace firme? Bueno, pues es verdad que entraríamos en el plan del 73, que sería el anterior, que se aprobó más bien en la zona de los pueblos, y en Playa Blanca tendríamos que entrar también en los planes parciales de cada plan parcial, la normativa concreta de los planes parciales. Pueden ser cosas más restrictivas o más laxas, pero vamos a, de todas formas, como plan B y A más bien, hemos iniciado también la redacción de un pliego para sacar a licitación la redacción y aprobación de un plan general ordinario. Yo creo que ya toca, después de 8 años de aprobar el supletorio, toca hacer eso, toca adaptarlo a las nuevas leyes del suelo y demás, que incluso en lo rústico puede beneficiar y favorecer a nuestros agricultores, y lo que queremos es, partiendo de la base del plan que tenemos, redactar ese ordinario. Estamos en las condiciones adecuadas, Yaiza tiene los recursos, tiene la capacidad a día de hoy de poder afrontar este reto. El alcalde Yaiza indicó que más allá de esta sentencia, el ayuntamiento ya está redactando los pliegos para sacar a concurso la redacción de un nuevo plan general más ambicioso que el supletorio, que se adapte a la nueva ley del suelo. Bueno, más allá de que se pueda redactar ese nuevo plan, que me parece acertado, Manolo, lo cierto es que esto no va a resolver la situación, porque un nuevo plan, como mínimo, 4 o 5 años mínimo. Hombre, yo creo que lo que ha hecho el alcalde, y en ese sentido creo que lo hace bien, es desplegar todas las posibilidades que se pueden hacer en este momento. La primera, recurrir. No solamente recurrir ellos, sino también obligar al Gobierno de Canarias. ¿Y el Gobierno lo hará? Bueno, eso habrá que verlo, pero yo creo que no tendría demasiado sentido que no lo hicieran.
porque quien aprueba este plan es precisamente el... Y lo redacta. Exacto. Entonces, ahí hay una responsabilidad importantísima. Y no creo que en discrepancias Pero es otra políticas... administración. Es otra administración, pero también sabemos que tienen ahora una buena relación, el alcalde de Yaiza con el Partido Socialista aquí, que la presidenta, la secretaria general del Partido Socialista aquí tiene una buena ascendencia, y con eso jugarán. Lo que le pedirán a cambio no lo sabemos, pero eso se puede dar. Y después tiene también que cerrar, o sea, garantizar que esas decisiones a las que ha dado cobertura el plan supletorio mantengan esa garantía. ¿Y cómo lo hace? Por una parte recurre, con lo que no gana firmeza la sentencia y sigue existiendo esa legalidad. Y después intentar aprovechar ese tiempo, que creo que no va a ser suficiente por lo que se larga en hacer un plan general, pero él tiene que poner en marcha, porque no hay otra solución, poner en marcha la aprobación de un plan que recogería todo lo bueno que tiene eso, más lo que ellos creen que ya necesita el municipio. Bueno, está claro. Bueno, Paco, no sé si añadir algo más o pasamos a otro tema. Bueno, básicamente coincido con Manolo en que las opciones del alcalde son básicamente las que contempla la ley, ¿no? Que es intentar salvar los muebles por distintos procedimientos. Los recursos de casación suelen tener nunca mucho prospera. éxito. Creo que hay una estadística que es el 90% fracasa. Es difícil que prospere, hay que plantearlo, pero yo sinceramente considero que es difícil que prospere. Sobre todo porque hay que poner algo que no se está, que ya, es decir, los juzgados ya no se puede, las pruebas que se han dado ya no se puede entrar. Tiene que aportar algo nuevo para que pueda ser admitido. Sí, básicamente casar la actual sentencia con sentencias anteriores que digan cosas diferentes. Y yo eso creo no es fácil. que si fuera verdad lo que el alcalde dice, no porque él mienta, sino porque puede tener una interpretación que no sea una percepción que no sea la real. Si realmente no se tuvieron en cuenta una documentación aportada, eso sí puede ser causa de tumbar esa sentencia, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues vamos a ver si hay suerte, porque sinceramente, más allá de que este plan, hasta los que lo recurrieron, porque mucha gente lo recurrió, es decir, mucha gente se sintió perjudicado, intereses privados, intereses de promotores, gente que tenían su incluso terreno. la propia Dirección General de Costa lo recurrió y ganó en su parte lo que dijeron, que solamente se suspendía la parte que afectaba a Costa y no todo el plan. Claro, que era lo lógico. Pues bueno, ahora por una rotonda que encima no se iban a construir porque el ayuntamiento estaba de acuerdo con el Cabildo de hacerlo como decía el Cabildo, se van a cargar todo un plan. Sinceramente, es que muchas veces, yo entiendo a los tribunales, ellos no están aquí, no saben exactamente la dimensión del problema, simplemente ellos se ajustan a si cumple o no cumple con la normativa, y si ellos creen que hay un informe negativo vinculante del Cabildo, en este caso del Gobierno de Canarias, de carreteras, que no se cumplía, pues ya está, se tumba, porque esta es otra de las cosas. Si fuera un particular el que gana, no se tumba, solo se corrige la parte del particular, pero cuando es una administración la afectada directamente, entonces se suspende todo el documento. En fin, por cierto, una mala noticia, sobre todo para la familia antigua del PIL, pero sobre todo para el que fue su líder, Dimas Martín, y es que hoy se ha confirmado, se ha conocido la confirmación, Manolo, de esa sentencia condenatoria, creo que de 7 años de cárcel al que fuera líder, uno de los principales líderes políticos de Lanzarote, incluso en un momento determinado hasta de Canarias. Sí, está vinculado con aquellos casos de corrupción vinculados al caso Unión en el Ayuntamiento de Arrecife, donde se decía que Dimas era quien monitorizaba a los concejales para que hicieran lo que él decía. Pues esa sentencia, que ya la tenía él de la audiencia provincial, ahora es ratificada por el Supremo y tendrá que cumplir esos 7 años. Un Dimas que desde el año 93 ha estado entrando y saliendo de la cárcel con un número de sentencias que yo ya soy incapaz de recordar. Mire que usted tiene buena memoria. Sí, pero es que son muchas, variadas y de un enorme contenido. Y en este caso concreto, a mí sí me parece que una persona ya con 74 años, que no tiene vinculación ninguna con la administración, pues no sé yo si ya no es excesiva ese tipo de pena, ni tan siquiera si no han sido capaces de cambiarle su forma de ser en estos 30 años que lleva entrando y saliendo, no creo que lo vayan a hacer ahora con 7 años más, ¿no? Bueno, la verdad es que el sentimiento personal a mí al menos realmente me da cierta, en fin, congoja, porque considero que ya es una persona, en fin, que ha pasado, yo creo que es de los políticos que más años ha estado en prisión en este país. No sé si habrá alguno más. Paco, tú que conoces algunos casos. Bueno, el caso de Dimas es singular. Un personaje como Dimas es irrepetible en el momento en que vivimos actualmente, ¿no? Fue un hombre que
gestionaba los asuntos públicos como podía gestionar sus asuntos privados. Y al final concitó muchas animadversiones, muchas enemistades. Yo recuerdo que yo lo demandé también y le gané un caso que lo llevó a prisión. Pero con el paso del tiempo lo que también sucede es que hasta los adversarios se convierten en una especie de homenaje a lo vivido. Lamento mucho que se vea en dificultades y desde luego, aunque al final no cumplirá los 7 años, cumplirá 3, 2, 2 y medio, 3, que es lo que se suele cumplir en estos casos, para un hombre de su edad seguramente no tiene mucho sentido, sobre todo porque en el caso de Dimas hay una reflexión que a mí me gustaría hacer. Dimas es un personaje que hizo un montón de trampas, era un político muy tramposo, pero no fue un tipo que se enriqueciera al menos escandalosamente. Es decir, no hay ninguna constancia pública ni se le ha podido probar que las gestiones que realizó de manera, ahora la palabra de moda es corrupta, yo diría que de manera irregular, y que le han costado la prisión en muchas ocasiones, fueran gestiones para favorecerse él. Yo sigo quedándome con aquella idea de que Dimas ejercía un poco de Robin Hood. Es verdad que un Robin Hood interesado, porque lo que defendía también era su propio protagonismo político, su propia, digamos, capacidad de ser el hombre imprescindible, el conseguidor de Lanzarote. Pero, hombre, a alguien que no actuó de una manera interesada para enriquecerse él, quizá esta cascada de condenas pueda parecer un poco excesiva. Bueno, y es lo que a mí me pasa. Efectivamente, yo, en fin, más allá de que la ley es la ley y si los tribunales no, si te dicen, toca, te toca. Claro, y te toca, pero para mí hay un caso que sí fue injusto. Yo no lo voy a analizar, pero sí hay uno que fue injusto para mí, que fue el de los baños de los Dolores. Ese para mí sí que fue un caso que le cayeron 2 años y medio de prisión que tuvo que cumplir, porque claro, como venía de otras condenas, y todo por permitir que cuando en su época de presidente del Cabildo se hiciera un baño público que hoy utilizamos todo el mundo, que gracias a ese baño miles de lanzaroteños cuando van a la romería sobre todo, y los turistas cuando van a visitar el Tinajo y la zona de Mancha Blanca, pues pueden utilizar, y de hecho ninguno lo ha tirado ni... Sí, ese caso está lleno de contradicciones, porque en lugar de vender una sensación de criminalidad del personaje, lo que hace es darle un mayor apoyo social. Claro. No se entendió desde el punto de vista social esa condena, porque eso lo reclamábamos todos, claro. Porque no es lo mismo mear al aire que hacerlo en un baño, y eso es lo que hacíamos cuando íbamos a la romería. Y tampoco es lo mismo un personaje de estas características que puede ser denunciado por un funcionario que lo hagan por los políticos, claro, que eran socios de él y se vieron desplazados del gobierno en el momento en el que se hace esa... Bueno, antes de que se hiciera esa denuncia. Hubo un componente político, ese mismo componente político que hiciera que entrara y saliera de la cárcel con una irregularidad tan grande como por la que entraba, sí, sí. Y ese tipo de cuestiones nos hablan de un personaje que tuvo un poder tremendo, una grandísima ascendencia en la población de Lanzarote y un líder insular que no se ha repetido, con sus cosas buenas y sus cosas malas, porque las malas ya las conocemos, yo creo que no hace falta decirlo, pero sí es verdad que todavía hoy no se ha encontrado un político que fuera capaz de hacer tantas cosas como hizo Dimas. Efectivamente. Y yo creo que ya ha pagado y bastante con creces las cosas irregulares y casos que ha podido cometer como presuntos delitos o delitos ya porque fueron condenados por ello. Bueno, por cierto, que Papagayo, toda una información, está cerrada desde el día está cerrada el acceso al tráfico desde el día del famoso ciclón, que no fue ciclón, pero ya hoy por la mañana han abierto una parte, es decir, que se puede ir por la parte de las Coloradas, no por la rotonda famosa de tierra, sino tienes que ir por las Coloradas si quieres acceder a esas playas paradisíacas del sur de Lanzarote. Mañana esperan ya que se pueda abrir de manera total y puedan entrar por los sitios habituales o por el sitio habitual por el que se entraba a ese paraje natural. Bueno, Paco, hay un tema. Ayer teníamos aquí a Román Rodríguez, el que es vicepresidente del Gobierno de Canarias, además de consejero de Hacienda. Y nos venía a decir, porque le preguntaba yo que, en fin, hay diputados, la propia Vidina y otros, que han criticado esa voracidad recaudatoria que ha tenido el Gobierno de Canarias.
Me explico, el tema de la inflación está haciendo de alguna manera que el Estado y Canarias estén recaudando mucho más dinero y en cambio se está empobreciendo las familias y las clases medias y clases más vulnerables. En este caso él ha dicho que él no va a bajar de manera indiscriminada o generalizada los impuestos, sino de manera quirúrgica. ¿Qué significa eso, Paco? Bueno, yo creo que él debe de saberlo porque hace muchísimos años fue médico, ¿no? Aunque creo que nunca operó. Pero bueno, en cualquier caso, a mí me da la impresión de que estamos metidos en un debate que tiene un fondo básicamente ideológico. Es un debate que no es un debate realista, ni es un debate que se preocupe realmente de lo que ocurre con las personas. Parece que rebajar impuestos es de derecha y no rebajarlos es de izquierda, y eso es absolutamente falso. La inmensa mayoría de los gobiernos europeos de derecha, conservadores, han llevado a cabo políticas de deflación fiscal, considerando que este es el momento para hacerlo. Hay contradicciones, porque con una inflación alta, bajar impuestos pone también más dinero en circulación, pero bueno, al final lo pone en circulación en manos de los ciudadanos en vez de en manos del gobierno. El dinero que hay sigue siendo básicamente el mismo. Yo creo que el elemento que habría que analizar es el siguiente. El gobierno de Canarias ha subido casi 1.000 millones, un 10%, prácticamente un 10%, los presupuestos del año 2023 en relación con los del año 2022. Es una salvajada, un crecimiento de un 10% en la situación en la que estamos viviendo. Pero él dice que ha sido de dinero, él dice que eso lo explicaba, que era dinero no de los propios canarios. Sino no, hombre, dinero... no, eso es una cosa que él dice, pero al mismo tiempo dice, y luego se le olvida, que en lo que va de año hemos recaudado más IGIC que nunca. Que se recauda más IGIC se recaudan más impuestos locales, impuestos al consumo, como es el IGIC. Se recaudan por muchos motivos. Uno es por la inflación, y eso es algo absolutamente evidente. El hecho cierto es que en Canarias ha aumentado de una manera considerable la presión fiscal. Diga lo que diga el señor Román Rodríguez. Pero eso ni siquiera es lo que habría que denunciar. Lo que hay que denunciar es que aumenta la presión fiscal, pero luego no se gastan las perras. Es decir, ¿para qué siguen quitándole perras a los ciudadanos si luego dejan sin gastar 670 millones de euros? Pero es que no ocurre solamente con el gobierno de Canarias, ocurre con el gobierno de Canarias, ocurre con el Ayuntamiento de Las Palmas, ocurre con el Cabildo de Gran Canaria, está ocurriendo con muchísimas instituciones públicas, corporaciones locales, que son incapaces de gastar lo que recaudan. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿para qué recauda? ¿Qué sentido tiene recaudar de esta manera? Y yo les voy a decir cuál creo yo que es el sentido, ¿no? Es decir, los gobiernos quieren plantear que tienen capacidad y disposición para hacer muchísimas cosas. Pero es que al final no las hacen. Y si no las hacen, ¿qué sentido tiene estar manteniendo el IGIC en el 7%, cuando una reducción al 5% sería extraordinariamente importante? Y además, sencillamente, estaríamos volviendo a la situación de partida. Miren, y con eso concluyo, se ha criticado, por parte incluso del Gobierno de la Nación, las bajadas de impuestos. Sin embargo, el Gobierno de la Nación decidió bajar el 20 céntimos por litro a la gasolina. A todo el mundo. Y eso se hace a todo el mundo, no se hace a los más necesitados, no se hace a quienes tienen dificultades, no, se hace absolutamente al mundo. Es que yo creo que el concepto quirúrgico tiene muy poco que ver con la decisión que se vaya a adoptar. Yo creo que todavía no saben lo que van a hacer. Han hecho una declaración, porque hay declaraciones contradictorias por parte del viceconsejero de Hacienda, don Fermín Delgado, ¿no?, que ha dicho una cosa distinta. Ha dicho que lo que se va a intervenir, que están buscando los mecanismos, que todavía no tienen cuantificado. Miren, yo ¿Pero no cree creo que puede influir, y Manolo, también te pregunto a ti, el tema de, bueno, que de esa sorpresa o sorprendente anuncio que realizó el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ¿no?, que dijo que de alguna manera que iba a bajar el IRPF a aquellas rentas menores de 60.000 euros? Es verdad que esa discusión, la que coge al presidente valenciano, tiene que ver más con el descreste que se quiere hacer en impuestos que están más vinculados al patrimonio que a la propia situación que estamos viviendo en este momento y que están muy vinculadas con las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Y el PSOE ha dicho siempre que esos son impuestos que preocupan más a las grandes fortunas, que son los que tienen grandes patrimonios, que a aquellos que no tienen nada. Y es cierto, pero también es cierto que esas personas con un patrimonio elevado son necesarias
¿Para qué? Porque tiene un efecto de arrastre en las economías. O sea, el que hace las inversiones no somos usted y yo, sino gente con recursos. Lo que hay que favorecer que esa riqueza pueda tener rentabilidad en España para que se mueva y no se estanque e incluso deslocalicen sus inversiones de una comunidad a otra, que es el riesgo. O sea, si ahora usted me dice que yo tengo una fortuna y me voy a Baleares y no pago nada, y me voy a Canarias y me quitan, le quitan a mis hijos el 40% cuando yo me muera, cuando le haga la herencia, pues evidentemente me iría a vivir allí. Esas son cuestiones que deberían analizarse sin, de manera conjunta y sin un planteamiento ideológico, sino para evitar precisamente que haya comunidades estancas, comunidades en las que con planteamientos que no se ha demostrado siquiera que sea real. O sea, ese dinero que se ha recaudado, ¿qué cantidad es? ¿Ha servido para algo? Lo único que estamos haciendo es desanimando que gente con fortuna llegue a... Manolo ha dado en el clavo cuando ha planteado el asunto de que la clave es la desigualdad. Miren, el año pasado hubo 2.000 herederos en Canarias que tuvieron que renunciar a cobrar su herencia, que tuvieron que ceder la herencia al Estado porque no podían hacer frente a los costes, no necesariamente de impuestos, porque la imposición por herencia en este momento no es muy alta en Canarias, está muy primada, pero sí a los costes de notarías, de gestiones, etcétera, etcétera. Este año van a ser más, porque hoy han salido los datos que plantean que ya van 1.100, casi 1.200 en el primer semestre, ¿no?, de personas que han renunciado, o sea que probablemente superarán los datos brutales del año pasado. Hombre, yo creo que hay que pensar un poco más en los ciudadanos, hay que intentar encontrar procedimientos para que la gente pueda cobrar sus herencias de una manera natural, porque para muchas personas cobrar la herencia es una especie de alto en el camino, ¿no?, de refresco de situaciones muy complicadas que se están viviendo en estos momentos. En realidad, esta es una cuestión ideológica. Se ha montado el pollo por lo de Ximo Puig, porque se ha producido en este momento concreto, pero hay otros dos presidentes de comunidades autónomas del Partido Socialista que ya han bajado los impuestos a la chita callando. Está el de Castilla-La Mancha, que lo bajó hace unos días y nadie dijo nada porque no hizo declaraciones, no fue una cosa tan llamativa. Bueno, el País Vasco también gobierna el PSOE y también lo ha bajado. En fin, yo lo que sobre todo yo quería también introducir es que más allá de derecha o izquierda, a mí cuando yo veo a los políticos que con ese ánimo recaudatorio y nunca veo que hablan de reducir los gastos, de ser más eficiente en el gasto. No, pero es que es increíble. Mire, estaba leyendo lo que se gasta España en las televisiones públicas, por ejemplo. Son 2.000 millones de pesetas, 2.000 millones de euros todos los años. Oiga, ¿ustedes no creen? Por ejemplo, la televisión española tiene 6.500 trabajadores, la televisión española. Pero vamos a ver, a mí un presupuesto de casi 1.000 millones de euros. A mí no me parecería mal que se gastaran ese dinero si tienen 6.000 trabajadores y tienen una información seria, rigurosa. Y es una televisión además con ese precepto. Pero se caen los consejeros delegados de las televisiones cada vez que el político que está gobernando tiene una mala imagen. Suele haber una correlación con la televisión porque ellos entienden que es el eje central de su campaña mediática. Eso es lo que ofende. Eso sí que es de Pero ofende eso, ofende Manolo, los paniaguados políticos que llenan las instituciones de Canarias y España. Pero es que lo hemos visto ahora en Lanzarote con la tormenta. O sea, tenemos las administraciones de Lanzarote llenas de asesores. Que la única función que tienen es mantenerse unidos al partido, al líder. Y entonces le pagamos todos los gastos que tiene el presidente o la presidenta del partido para mantener a sus pollitos a su alrededor. ¿Qué pasa? Que hay una cosa como esta que parecería que esa gente debería estar en primera línea y se sacan fotos en Facebook pues, haciéndose asaderos, el otro haciendo fotos denunciando. O sea, que no tienen la mínima responsabilidad. El vicepresidente del Gobierno, el consejero de Hacienda, el señor Román Rodríguez, se ha negado, por ejemplo, a aplicar el formato de un bono para la compra de libros escolares. Se hablaba de un bono de 100 euros. Mientras que, por ejemplo, el Gobierno de la Nación, a quienes cumplen 18 años y van a ir a votar, le da 400 euros para que se los gasten en temas culturales, ¿no? La compra de libros, videojuegos, ir al teatro, esas cosas. Pero las familias que tienen 4 y 5 hijos y que tienen que hacer un extraordinario esfuerzo no reciben ese apoyo. Pero al mismo tiempo que el señor Román Rodríguez toma esa decisión, ha decidido entregarle a la Zorruna 8 millones de euros más a la televisión canaria. ¿Por qué? Porque la televisión canaria se ha pasado de vueltas con
con todas las cosas que han ocurrido y ha sobrepasado completamente el gasto. Son 8 millones de euros, es mucho dinero. Con eso se podía haber pagado ¿y alguien ve todos los la libros televisión necesarios. canaria cuando no hay un ciclón o no hay una inundación? Porque yo realmente, las pocas veces que lo veo, no tiene programación ninguna de calidad. O sea, es una pena. Bueno, yo creo que la televisión canaria ha mejorado en esta etapa en relación con etapas anteriores. Pues en lo debió que se ser muy refiere, mala antes, ¿eh? En lo que se refiere sí estaba mal. Entre otras cosas porque antes la televisión canaria costaba prácticamente la mitad que ahora. Ahora está en unos 70 millones, antes llegó a estar en 40 y ahora le añaden 8 más, prácticamente el doble. Entonces se está haciendo una mejor televisión desde el punto de vista porque se está inyectando muchísimo más dinero y se está fomentando la industria local. En ese sentido, eso no es malo. Bueno, No, yo no veo, yo no Yo veo eso lo veo bien, yo eso lo veo bien. Lo que no se puede hacer es aplicar criterios tan distintos. Probablemente, en vez de duplicar completamente los recursos de la televisión canaria, o de cualquier otra cosa, porque hay otras cosas que son mucho más indignantes que esta, se podría haber llegado a un acuerdo que no habría costado 8 millones de euros para financiar el apoyo a los padres en estos momentos, los padres y madres en estos momentos de acceso al colegio, ¿no? Miles de niñas que van a suponer una carga extraordinaria para sus familias, ¿no? Paco, antes de irnos a la publicidad, quería aprovechar también para hablar, ya que te tengo aquí, del tema de los candidatos, posibles sondeos que se están ya manejando, en este caso por los partidos políticos. Bueno, en el tema hay una duda aquí. Ana Orama ha dicho que no va a seguir de diputada nacional. No puede. No puede, porque No puede. ya... ¿Por qué? No, porque no se puede. Desde el momento en que participas en una campaña a las elecciones al Parlamento de Canarias no puede, es incompatible Bueno, con ser diputado. pero aquí lo que estaríamos diciendo es por qué se va de allá Sí, para sí, venirse a porque estas la idea es elecciones. por ¿Cuál qué es la ha decidido- explicación? ¿Por qué ha decidido Ana Orama dejar, Exacto. donde tenía una buena valoración, no solo entre los canarios, sino entre los propios diputados? Ana ahora más la intentan convencer desde hace prácticamente un año de que venga a encabezar las listas de Tenerife en estas elecciones por parte de Coalición Canaria. Porque, es una técnica... porque ven que hay problemas No, para poder porque- fidelizar el voto. No, básicamente porque en las elecciones políticas en Canarias, en las elecciones generales, por ejemplo, sabemos que el voto de Coalición Canaria disminuye de manera muy drástica. En esta ocasión se teme que ocurra algo parecido en estas elecciones porque hay un sorprendente crecimiento del Partido Popular. Y Ana Orama es una mujer que da un perfil que de alguna manera encaja también con el perfil del Partido Popular. Es digamos que como una escoba de arrastre, ¿no? Puede captar votos casi muy nacionalistas, pero al mismo tiempo puede captar votos del Partido Popular. Y entonces han querido utilizarla como elemento de dinamización de la campaña. Le propusieron encabezar la candidatura al Cabildo de Tenerife, y no quiso. Y al final, que habría sido una magnífica candidata, ¿no? Y al final ha optado por aceptar la oferta que le hizo el candidato a la presidencia del gobierno, Fernando Clavijo, para encabezar la candidatura por Tenerife al Parlamento de Canarias, mientras él, ya lo sabemos, pues ha sido anunciado, es el candidato por el Coalición Canaria, pero a nivel regional, ¿no? En la lista regional. Entonces, en ese sentido, me imagino que lo que se intentará es que haga campaña muy pegada a la candidata al Cabildo de Tenerife, que es Rosa Dávila, y se intentará que la presencia de Ana Orama active el voto tinerfeño y evite que el Partido Popular pueda quitarle muchos votos a la Coalición Canaria en este momento en el que se supone que se puede producir un sorpaso, ¿no? No sé, Manolo, ¿tú coincides en este análisis? Yo creo que sí. Hay otras explicaciones. Ya. Hay otras explicaciones. Por eso Está digo la que yo he oído famosa por ahí otras explicación judicial, ¿no? De Pero que bueno, puede ser el sustituto si finalmente... Si cae finalmente Fernando, tenemos a Ana Orama allí en el efectivamente, Parlamento. la idea es si finalmente en esta tercera ocasión en la que Clavijo se enfrenta a una campaña electoral con una demanda ante los tribunales llevada al Supremo precisamente cuando se empieza la campaña electoral. Es curioso, le ha pasado 3 veces. La primera con el caso Corredor, cuando era candidato a la alcaldía de La Laguna, que quedó en nada. La segunda con el caso campaña, Grúas, ¿no? que recordarán ustedes, fue en la pasada campaña, que quedó en nada, pero a él lo inhabilitó para poder acceder a la presidencia del gobierno. La excusa dada por el Partido Popular y por Ciudadanos para no apoyar
la candidatura de Fernando Clavijo. Era de su imputación. Era su imputación. Eso retrasó los acontecimientos y permitió formar una alternativa desde el punto de vista de la izquierda que dio lugar al Pacto de las Flores, ¿no? Bueno, pues en esta ocasión parece que se le ha montado con los mismos protagonistas, con las mismas personas que denunciaron el caso Grúas, en los mismos tribunales, con las mismas actitudes, el famoso caso Reparo, ¿no? Si prosperara y Fernando Clavijo fuera imputado, pues podríamos encontrarnos con una situación parecida. Y yo creo que lo que Clavijo ha planteado es tener un repuesto también, un repuesto de nivel, por si él tiene que dejar esa carrera, la carrera por la candidatura presidencial, dentro del conjunto de las fuerzas políticas de Canarias y disponer en Coalición Canaria de una persona de fuste suficiente, de capacidad suficiente, de recorrido suficiente para dar bien a la presidencia. Esa es también la otra explicación. Y yo creo que son un poco las dos. Sí, es verdad que para sustituir al presidente hace falta ser parlamentario. Por ejemplo, en el Congreso de los Diputados no, porque España no tiene un sistema parlamentario. O sea, se eligen los presidentes en el Parlamento porque es donde recae la soberanía nacional. En este caso, tiene que ser necesariamente diputado o diputada el que sustituya al presidente en caso de que caiga. Pero tanto el presidente como el vicepresidente. Exacto, tanto el presidente como el vicepresidente, porque ya lo tuvimos en la anterior vez cuando Mario Pérez estuvo a punto de ser vicepresidente, precisamente porque era diputado y las otras personas no, las otras personas del gobierno no lo eran, porque del gobierno sí se puede ser sin ser diputado. Pero a donde yo voy, que antes de hacer el bocadillo hay que comprar el pan. Y está claro que Coalición Canaria tiene un juego difícil para llegar en la misma situación que otras veces al gobierno. Entonces, no cabe duda que Ana Ramos es un personaje, personaje político de enorme popularidad en Tenerife, en el resto de Canarias, pero fundamentalmente de Tenerife. Y va a tener un efecto de arrastre cuando se teme que la ola del Partido Popular va a llegar a Canarias con fuerza. Yo creo que la idea es buena y puede dar un buen resultado. Ya siguiendo con el símil tuyo, es una de las rebanadas del bocata. Además, yo creo que, aparte de Tenerife, que efectivamente yo creo que puede fijar los votos de Coalición Canaria, incluso aumentarlo, yo creo que también es una persona que va a ser utilizada por el resto de las islas, donde ella tiene una ascendencia importante, aquí en la misma isla de Lanzarote. Es verdad que Fernando fue el más votado en la isla de Lanzarote en la lista regional. Fue aquí, en la isla de Lanzarote, donde más votos obtuvo. De todos los candidatos, me refiero Sí, la lista más votada en Lanzarote fue la regional, fue la de Coalición Canaria. Bueno, Paco, te iba a preguntar sobre los sondeos, cómo están las cosas, pero es que tenemos que ir a publicidad y manda un poquito más que tú todavía, Paco. En un minuto regresamos. ¿Dónde está la... Bueno, vamos a hablar de una cuestión yo creo que importante para todos los canarios, pero también para los lanzaroteños que quieran conocer Galicia. Es que Binter, esta compañía aérea canaria, ha puesto 3 vuelos semanales para que puedan viajar a Coruña. Y lo podemos hacer los lanzaroteños con el mismo coste que le costaría a un gran canario o a un tinerfeño, porque se premia, digamos, el viaje hasta Gran Canaria o a Tenerife para después, posteriormente, poder viajar a Coruña. Tenemos a Moisés Jorge Naranjo, que es el gerente del Patronato de Turismo en La Coruña. Don Moisés Jorge Naranjo, además, es majorero. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes de Coruña, un placer estar en Lancelot Televisión esta tarde, pudiendo presentar un poquito la oferta turística y la realidad de esta gran ciudad que es A Coruña, en Galicia. Oye, Moisés, ¿y qué supone para los canarios esta nueva conexión, pero sobre todo también para La Coruña? Pues primero para La Coruña supone el abrir la ciudad a un mercado tan importante como es el mercado canario. Un mercado que además tiene la facilidad de poder viajar a Península gracias a esa subvención que en estos momentos existe al transporte aéreo entre Canarias y Península. Y esta conexión que ofrece Binter desde toda Canarias hacia Coruña con 3 enlaces semanales desde Gran Canaria, como bien decías en la introducción, pues haciendo que los vuelos desde Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, Gomera y Hierro sean completamente gratis hasta Gran Canaria y descubrir pues toda la esencia de Galicia en una gran ciudad
que es A Coruña, y que ofrece pues importantes ofertas culturales, de patrimonio, festivas, gastronómicas, ya que esta ciudad se ha convertido en los últimos años en uno de los mejores escaparates gastronómicos de toda Galicia. La Una gente, ciudad... Moisés, perdón, la gente siempre cuando va a viajar a La Coruña o a Galicia en general, siempre se pregunta por el tiempo. ¿Cuáles son las mejores estaciones para viajar? Pues prácticamente todo el año, quiero decir, porque ya el tema del cambio climático, pues no hay unas estaciones muy marcadas en Galicia como lo podía haber hecho pues hace 3 o 4 años aproximadamente. Y hoy en día, pues mira, hoy mismo tenemos unos 20 grados estupendos, está lloviznando, eso sí, pero que no sea el tiempo lluvioso o el tiempo más frío, pues un hándicap para poder disfrutar de toda la esencia de una gran tierra como es Galicia y en concreto a Coruña. Con lo cual yo creo que los canarios además pues tenemos ese deseo de visitar pues zonas un poquito más frescas, con mayor verdor, o incluso donde podamos disfrutar de lo que no tenemos en casa. Y desde luego creo que en La Coruña pueden encontrar un ejemplo de aquello que suele gustar y suelen buscar prácticamente todos los canarios. Y aquí A Coruña reza un lema de hace muchísimos años, que es A Coruña, ciudad en la que nadie es forastero, con lo cual pues ese carácter hospitalario de todas las coruñesas y coruñeses pues se demuestra día a día en cualquier punto, en cualquier rincón de la ciudad. Moisés, eres majorero, ya lo dije antes, has estado 10 años, si no me equivoco, en el Patronato de Turismo de Fuerteventura. ¿Es más fácil trabajar en Fuerteventura o en La Coruña? Es completamente diferente porque el producto turístico de Fuerteventura, como la mayoría de las Islas Canarias, es un producto de sol y playa muy consolidado, muy posicionado prácticamente en toda Europa y que se suele vender pues fácilmente. El producto turístico de A Coruña es un producto urbano donde tenemos otros tipos de referentes a nivel nacional e internacional. En este caso, A Coruña se vende como un consolidado destino MAIS, que es un destino que está especializado en congresos, incentivos, reuniones, ferias, un destino gastronómico y un destino también muy cultural. Hay eventos culturales prácticamente todos los días, hay una oferta cultural bastante densa a lo largo de todo el año y eso pues hace posible que muchísimas personas, tanto a nivel nacional como internacional, elijan a esta ciudad como destino turístico, sobre todo de escapadas cortas, de short breaks de fin de semana, y aquellos puentes que puedan ser festivos pues son utilizados para disfrutar de esta ciudad de Coruña. Productos completamente diferentes, pero los dos, tanto Canarias como Galicia, totalmente competitivos y experiencias exportables a cualquier punto del mundo. También es verdad que estos viajes pueden ser aprovechados por los gallegos para viajar a Lanzarote, ¿no? Y a Canarias en general. Efectivamente, hay muchísimos gallegos, sobre todo en la zona de A Coruña, que es una zona económicamente más pudiente y donde se concentra pues, el mayor índice de Producto Interior Bruto de toda Galicia y sobre todo de nivel de riqueza de toda Galicia, pues suelen elegir Canarias para pasar cualquier fin de semana o puente o festivo. Y Lanzarote, además, conozco personalmente a gente de A Coruña que tiene ya inversiones inmobiliarias en Lanzarote para poder disfrutar durante el verano, el invierno dedicarlo a alquiler vacacional en algunos casos. Lanzarote es un destino muy posicionado en Galicia y concretamente en Coruña y un destino muy querido. Además, hay enlaces directos desde otros puntos de Galicia, desde Santiago de Compostela y de Vigo, pero sobre todo este nuevo enlace de A Coruña con Vinter Canarias ha posibilitado acercar a los coruñeses a Lanzarote por el mismo precio que lo harían hacia cualquier otra isla canaria. Moisés, como profesional, ahora que no nos ve nadie, ¿cómo está haciendo las cosas Canarias a la hora de promocionar nuestras islas? Pues Canarias yo creo que no lo ha tenido nada fácil después de la pandemia y después de todo lo que ha sufrido con el volcán y las condicionantes económicos que ahora mismo son variables negativas dentro de lo que va a pasar a corto plazo. Creo que se debería poco a poco ir dependiendo menos de la turoperación y teniendo un punto de venta más directo, comercializándose y distribuyéndose el producto canario por manos canarias, que eso es el reto que debiera plantearse a corto plazo el propio gobierno de Canarias y cambiar poco a poco, tener una nueva ley de turismo, ya que llevamos con la misma casi 25 años en Canarias y parcheándola con algún que otro decreto. Pero nadie mejor que para poder decirlo, vaticinarlo, que el señor Pomares, que es uno de los mejores notarios de la realidad política diaria de Canarias y que de luego sus crónicas o sus artículos son casi actas notariales de la realidad diaria del archipiélago canario. Muchísimas gracias. Don Moisés, me alegro mucho de hablar con usted. Vamos a ver si seguimos teniendo buenas relaciones para poder ir comentando cómo va funcionando esta apuesta de Vinter Canarias para acercar Galicia
a Canarias y también Canarias a Galicia. En cualquier caso, yo no lo sabía, que Picasso vivió en su juventud, creo que en A Coruña, ¿no? Sí, la primera etapa de Picasso como pintor fue en su niñez, aquí en A Coruña. Su padre fue destinado a Coruña como profesor de Bellas Artes y aquí se trasladó toda la familia de Pablo Ruiz con sus hermanas y su madre. Y aquí, en A Coruña, además hizo su primera exposición. Además, el próximo año el Ministerio de Cultura pues, ha decretado ser Año Picasso, con lo cual diferentes ciudades españolas como Málaga, Barcelona o Coruña pues tendrán un protagonismo especial. Muy pocas personas conocen que A Coruña fue la primera ciudad en la que Picasso trazó sus primeras líneas pictóricas y donde hizo su primera exposición. Además existe una casa museo de Pablo Picasso, que es la casa donde vivió la familia de Pablo Ruiz, y estaremos encantados de poder mostrarla a cualquier visitante cuando se escapen hacia A Coruña. Y espero que Lanzalot, más pronto que tarde, realice un programa en directo desde aquí, desde A Coruña, con todos sus contertulios y además dando buena cuenta de un pilar fundamental de este destino, que es la buena gastronomía que hay en esta gran ciudad. Pues lo vamos a intentar, lo vamos a intentar y va a quedar en algo más que una promesa. Don Moisés Jorge Naranjo, gerente del Patronato de Turismo de A Coruña, de verdad que muchas gracias y mucha suerte. Ha sido un placer. Muy buenas tardes desde A Coruña. Hasta luego. Bueno, pues es verdad, Manolo, que en este tipo de cosas yo creo que Vinter está haciendo una importante, un importante esfuerzo para quedarse en algo más que una compañía interinsular, ¿no? Y es poner muchos vuelos al exterior, en este caso no solo con la península española, sino también a África y a otros destinos de Europa. Yo creo que el éxito que ha tenido Vinter en Canarias es innegable. Fue capaz de consolidar un servicio que tuvo momentos de enorme inestabilidad al trasladarse a Canarias y evidentemente esos recursos necesitan invertirse para seguir rindiendo a ese nivel. En este caso se sabe que ya tiene conexiones internas en Cabo Verde, tiene conexiones internacionales con países de África, con Portugal y... Creo que con Italia también tenía alguna conexión puntual, pero también... Italia y con Francia. Y ha reforzado de una manera bastante llamativa los nexos con la península, buscando incluso zonas oscuras de la comunicación con Canarias para sacarle esa doble rentabilidad. No consiste solo en que nosotros vayamos allí, sino en ponerles un avión en el que puedan venir los de esa zona a disfrutar de Canarias. Realmente, este asunto de Vinter, yo soy poco dado a las loas, pero Vinter es posiblemente una de las 5 grandes empresas de Canarias. Y fíjense que ha reducido mucho es una empresa, desde el punto de vista del servicio que presta, absolutamente ejemplar. Ejemplar por distintos motivos. Hoy, igual que hace 20 años era imposible explicar la autonomía de Canarias sin el Jetfoil, que comunicó de una manera inmediata la capital de Tenerife con la capital de Gran Canaria, hoy es imposible entender la autonomía regional sin Vinter. Vinter ha hecho un esfuerzo por unificar a los canarios y por sacarnos los cuartos, porque es un negocio y es razonable que se dedique a eso, ¿no? Y menos mal que gana dinero, porque si no ganara dinero tendríamos un pésimo servicio. Realmente creo que es una empresa de nivel, una empresa europea con y bien dirigida, las características de una empresa que funciona, que prevé, que planifica, que tiene objetivos y recursos. Yo estoy convencido de que seguirá dándonos algunas sorpresas. Y efectivamente, porque Vinter, como bien dijo también Manolo antes, pasó periodos muy complicados, tanto económicos... Sí, especialmente en el arranque. Sí, en el arranque aquí en Lanzarote. Sí, en Lanzarote. No sé si se acuerdan ustedes. Sí, que... Bueno, aquí creo que el avión... el avión que vino a presentar, era verdad que eran los casas aquellos de 40 plazas, que fue que a la hora de aterrizar aterrizó con la... No se abrió el no aterrizó sin ruedas. Y lo que bueno es que el de marketing de la compañía en aquel momento que presentaba casa con... Es el único accidente importante que ha tenido Vinter en toda su historia. No tuvo víctimas ni nada, pero es curioso que fuera en su vuelo inaugural. ¿no? Inaugural. Bueno, pero han pasado, ¿cuánto tiempo ha pasado desde entonces? Probablemente 30 años. Eso fue en el 87, curiosamente habían 2 periodistas de Lancelot en aquel entonces en ese vuelo, que fue José Luis Rojas. Bueno, pues si eran 2, uno eras tú seguro. no, y el otro era el amigo Salvador Hernández, que estaba allí y el hombre, yo me acuerdo que casi besa el suelo cuando salió del avión. Pero el hombre de marketing de casa dijo que para que vean lo bueno que es el avión, que puede aterrizar sin tren de aterrizaje. Creo recordar que fue Fernando Muniesa,
de la empresa Muniesa y Asociados, que era el que llevaba la gestión de comunicación de Casa Nurtaño. De Casa Nurtaño, efectivamente. Bueno, Paco, nos quedan 2 minutos y me gustaría ya aprovecharlo con el tema. Bueno, antes de nada, no sé si tenemos un vídeo de Nueva Canaria. No, bueno, vamos a ver, me están diciendo que lo están intentando poner. Compañeros, ¿se puede poner? Bueno, un par de minutos lo voy a dar, pero antes de nada... Si es de Nueva Canarias, será de antes de dejar de existir, Ayer ¿no? le pregunté a Román Rodríguez y dice que no se preocupen, que se va a presentar como Nueva Canaria o como Nueva Canaria... Bloque canarista. Bloque canarista, pero que se va a presentar, que no se preocupen. Pero la ley de partidos prohíbe específicamente volver a utilizar la misma terminología. Yo no entiendo cómo han vuelto a utilizar la misma terminología, porque se arriesgan a que se presente una denuncia unos días antes de la campaña electoral y que no puedan utilizar ese nombre. Él sigue insistiendo que es un tema puramente formal, administrativo. ¿Es verdad, Paco? Sí, es un tema absolutamente formal y administrativo, como muchos que llevan a la gente a la cárcel, ¿no? En este caso, es que es verdad, es que por temas administrativos no planteados, yo le voy a explicar una cosa: si una empresa, y ustedes trabajan en empresas, no presenta sus cuentas a final de año, pues el señor Román Rodríguez seguramente les mete un palo de mucho cuidado, un multazo de mucho cuidado, porque para algo es consejero de Hacienda. Lo que choca es que haya sido precisamente el partido del consejero de Hacienda el que se haya olvidado de presentar las cuentas, no durante un año, ni durante 2, ni durante 3, sino durante 4 años, ¿no? Y luego... ¿Pero hubo mala fe o realmente fue un... ¿Qué crees tú? No, yo creo que hubo desidia. Es decir, yo creo que hubo desidia, hubo desinterés, esto es la pachanga, ¿no? O sea, ¿qué más da si somos intocables, ¿no? Al final, los partidos tienen que ser conscientes de que también tienen que cumplir la ley. Pero es que después de ser advertidos, siguieron entregando recursos públicos de las administraciones a un partido que formalmente ya no existía. Y si todavía don Román Rodríguez dice que lo va a llamar Nueva Canaria-Bloque Canarista, si todavía siguen celebrándose las presentaciones del partido bajo el logotipo de Nueva Canarias, bien grandota en verde, como la que se produjo el otro día en la presentación de los candidatos, del Comité Local de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, yo creo que es burlarse de la ley, y eso al final puede traer consecuencias si alguien decide demandarlos antes del inicio de la campaña electoral. Bueno, ahora mismo corre en las redes sociales, y lo pongo como una presentación del que es el candidato de Nueva Canaria a la alcaldía de Arrecife, el amigo Armando Santana. Y digo porque vamos a ver un poco cómo se ha presentado en las redes sociales su vídeo promocional. No tiene audio. Espera, porque no tiene audio, porque lo importante es precisamente el audio. No sé si tú has tenido oportunidad de verlo y oírlo. Fíjate que dice candidato a la alcaldía por Nueva Canarias, ¿no? Vamos a oírlo. Para la gente corriente, Arrecife candente, hay un hombre que tus derechos defiende, toda la vida pendiente. A sus paisanos con sus manos los levanta como hermano, te escucha, te apoya y te sigue. Y por el pueblo se te vive. Armando, siempre a tu lado. Armando, te está apoyando. La peculiaridad de esta presentación, que realmente a algunos gustará más, gustará menos, Manolo, pero bueno, ha tenido por lo menos el atrevimiento de hacer algo distinto. Hombre, yo realmente no sé qué es lo que le lleva a hacer este tipo de presentación. No sé si es por gusto personal o porque intentando captar a una población joven, muy vinculada ahora al rap y demás, donde podía entrar o por lo menos podían tener curiosidad por ese tipo de presentaciones. Por lo demás, es la de él. Si él dice que está bien, yo también. Don Paco. A mí me parece que la política se está llenando de excentricidades que en muchas ocasiones pueden resultar divertidas, comentables, pero que desvían bastante del objetivo fundamental del servicio público, que es atender las necesidades de la gente, ¿no? Si al señor Santana le gusta la música rap, pues a mí me parece estupendamente, pero me parece estupendo, ¿no?, que cada uno tenga sus propios gustos, pero realmente creo que en política hay que intentar recuperar la seriedad. Hace mucho tiempo que tenemos la percepción de que los políticos no se toman en serio ni a sí mismos. En eso estoy de acuerdo, y realmente cuando uno ya tiene unos añitos y lleva mucho siguiendo esto, echas de menos encontrarte con un político que te hable de resolver problemas, de presentar alternativas, de cómo podemos mejorar una cosa, porque
tengo ya la costumbre de ver a los políticos, lo único que me preguntan es qué tal están ellos en la foto. Oye, ¿crees que cómo me ves? Pues en principio bien. Por cierto, que hoy Jacobo Medina, del Partido Popular, consejero y en este caso también asesor de la alcaldesa Gladys Acuña. Gladys Acuña no, Gladys Acuña. Astrid Pérez, siempre me confundo con Gladys y Astrid. Digo, Manolo... Tiene que ver también con lo de la vejez, Jorge. No, porque hasta cuando era joven me confundía. En eso estamos todos, pero ahora tienen una excusa. Digo que ha hecho una crítica muy feroz contra Dolores Corujo y sobre todo contra Mendoza por el tema famoso de que sabes que Jacobo Medina y el Partido Popular denunció al Consorcio del Agua por no estar preparado, por no tener la infraestructura necesaria para la evacuación de las aguas de lluvia, ¿no? Yo creo que aquí se ha querido utilizar un drama para beneficio electoral. En lugar de estar preocupados de cómo solventamos el problema que tienen los ciudadanos, estuvieron ese día pensando en qué nota sacamos mañana para fastidiar al contrario. Algunos ni tan siquiera esperaron al día siguiente, como Roy, que se fue a sacar las fotos y vídeos y demás, en lugar de estar echando una mano. Yo creo que también me sorprende, por una parte, la reacción de Mendoza, un hombre que normalmente es tranquilo, que tiene una risa fácil, que no suele ir al conflicto, saca una nota diciendo que Astrid ha saboteado las infraestructuras. Yo creo que esas palabras no son de él. No, ni la palabra ni la nota, la foto sí se parece, lo único. Pero que te extraña, que es lo que digo yo, que busquen un perfil de un hombre teóricamente bueno, que tú lo ves por la calle y le das un beso, pero no le pides la opinión de lo que está pasando, y después lo que hacen es la revisten de esa maldad que tienen otros. Entonces, ¿para qué quieren? Búscate el perfil entonces del que mal. salga a matar. Exacto. Del mal. Pero tenemos 2 minutos, vamos a oír esa noticia que hemos hecho, esas acusaciones de Jacobo, en este caso por la reacción que ha tenido el Partido Socialista defendiéndose de las acusaciones anteriores del Partido Popular. Quien ha saboteado proyectos en la ciudad de Arrecife se llama María Dolores Corujo y se llama Alfredo Mendoza. Así de claro se mostró Jacobo Medina en la mañana de hoy en la convocatoria de una rueda de prensa extraordinaria para desmentir las innumerables mentiras que ha vertido el Partido Socialista en el día de ayer con diferentes proyectos. Estas mentiras a las que se refiere son las que, según Medina, contó en la jornada de ayer Alfredo Mendoza, en la que explicaba que no han recibido respuesta por parte de Arrecife a una propuesta del Cabildo para un proyecto de mejora del alcantarillado de puntos claves de la capital, como la calle Manolo Millares. Básicamente no hemos recibido respuesta aún. Y Medina contraataca. En primer lugar, el proyecto de Manolo Millares. El proyecto de Manolo Millares dice el Partido Socialista que la alcaldesa de Arrecife ha renunciado a dicho proyecto, un hecho totalmente falso. Y sí reto al Partido Socialista, al consejero de Obras Públicas y a la presidenta del Cabildo a que exponga y a que envíe a los medios de comunicación esa carta que dicen que hay de la alcaldesa de Arrecife renunciando a este proyecto. Jacobo Medina afirma que finalmente el proyecto de Manolo Millares está adjudicado gracias al trabajo de Astrid Pérez y del Ayuntamiento de Arrecife y que el de la calle Portugal está en fase de licitación. Uno está adjudicado, que es Manolo Millares, y otro está en licitación. Es verdad que nos hubiese gustado que se sacara licitación antes. Sin embargo, tiene claro que la ruptura del pacto de gobierno, tanto en la capital como en el Cabildo, ha creado una situación de bloqueo constante. Porque hay una orden dada en el Cabildo desde noviembre de 2021 para que se bloquee todo lo que viene del Ayuntamiento de Arrecife o todo lo que debe ir destinado al municipio de Arrecife. Esta ha sido la respuesta contundente del PP a las informaciones ofrecidas en el día de ayer por el Partido Socialista. Bueno, yo lo que sí sé es que hace falta urgentemente obras de pluviales en la ciudad, porque no es normal que una ciudad durante 30 años o 40 se siga mojando o inundando las mismas zonas durante esos 30, 40 años y todavía no se le haya buscado una solución. Siempre se ha dicho que han sido obras que no se han ejecutado porque esa inversión que se entierra no se puede fotografiar el político, no se puede vender electoralmente y aparte tiene mucha molestia. Pero yo creo que estamos ya en una situación en que la gente agradece ese tipo de cosas por el cambio climático. No sabemos lo que vamos a venir, o sea, hemos estado asustados durante 3 o 4 días con el anuncio del ciclón tropical. Si le da por caer en Arrecife 100 litros de agua, que eso es muchas veces por casualidad, o sea, pasa la nube y cae donde cae.
cae en Arrecife y estamos en tenemos Chalana. un drama. No, yo lo de la Chalana incluso hasta me divierte. El problema es que salimos volando. Paco, de todas maneras, estos tipos de cosas, por desgracia, es generalizada en toda Canarias, ¿no? Es generalizada, yo creo que en toda la política, y especialmente en la política española, donde vivimos unos momentos de extraordinaria tensión y crispación, ¿no? Hay, por ejemplo, una reflexión que habría que hacerse sobre digamos, el esperado crecimiento electoral del Partido Popular. Yo estoy convencido de que la gente no va a votar al Partido Popular, va a votar contra el Partido Socialista. Y eso es lo que define la crispación. Cuando tú te acercas a las urnas, te acercas a la participación política, no para defender o para apoyar a quienes piensan como tú, sino para atacar a quienes no piensan como piensas tú, ¿no? Eso es un poco lo que se puede ver. Estaba viendo antes la intervención de don Jacobo, y la percepción que me quedó es la percepción de que lo que tiene es un cabreo de muchísimo cuidado, ¿no? Porque los términos que se utilizan deberían de estar un poco desterrados, ¿no? Sabotaje... Sí, ya se exagera mucho. A mí lo que me sorprendió fue oír eso, sabotaje. Parece que está hablando de lo que Rusia le hizo a Ucrania. A Ucrania, según dicen los ucranianos. Bueno, Paco, ya para terminar, porque me quedan 2 minutos nada más. Llevan quedándote 2 minutos. Sí, es que estaba mirando y ya te me confundí. Ahora mismo tenemos que irnos ya. Pero para aprovechar que estás aquí, en esto de los sondeos que te dije que te iba a preguntar, se confirma que el Partido Socialista de Canarias está bastante bien, que son de los pocos en España, de las comunidades donde no va a bajar. En los sondeos que facilita el Partido Socialista, ellos aparecen en torno a los 26, 27 diputados. Yo creo que es difícil que consigan superar los resultados obtenidos en las anteriores elecciones, pero en los sondeos que ellos han planteado están en esas cifras. En los sondeos planteados por otras fuerzas políticas están 3, 4 por debajo de esas cifras, es decir, muy cerca de los resultados que obtuvieron. Pero miren, los sondeos al final que cuentan son las propias elecciones. Yo creo que hay un movimiento muy claro en el conjunto del cuerpo electoral español, que es de cansancio hacia las políticas que ha desarrollado el Partido Socialista a nivel nacional. Lo que deberíamos de pensar es si esa llamada ola que favorece al Partido Popular va a llegar a Canarias en las próximas elecciones o en las siguientes, porque tradicionalmente tarda más en los cambios políticos que se producen a nivel nacional, tardan casi una legislatura en llegar a Canarias. Últimamente se han ido acortando los tiempos, pero se acortarán tanto como para que lleguen en las próximas elecciones, que son dentro de 8 meses. No lo sé, tengo mis dudas. Pero antes también lo insinuaba Manolo, que Coalición Canaria y, por ejemplo, para gobernar, obtener los mejores resultados, o mejores resultados que el Partido Socialista, más diputados, va a ser muy complicado en estas elecciones. No, yo veo difícil que Coalición Canaria obtenga más diputados que el Partido Socialista, pero es que esa no es la clave del gobierno de estas elecciones. La clave del gobierno de estas elecciones es si el bloque de izquierdas va a tener más diputados que el bloque de derechas, considerando además que una parte del bloque de izquierdas... Y que el PP no supere a Coalición, porque si no ya no hay salida. Que el PP supere a Coalición desde el punto de vista electoral es complejo. Es complejo no tanto en votos, el PP ha superado a Coalición Canaria en votos en 2 ocasiones, como en escaños, porque como ustedes saben el sistema electoral canario es muy singular, ¿no? Sí, sí. Y Coalición Canaria es fuerte fundamentalmente en los sitios pequeños. Por cierto, que hay un cambio interesante, que es lo que puede ocurrir en el Hierro, donde la agrupación arreña, que suele ir con Coalición Canaria a las elecciones, quizá pierda su diputado por un cisma interno que tienen, ¿no? Entonces, hay muchas incógnitas abiertas, hay, como siempre, la posibilidad de que ocurra cualquier cosa. Pero puede ser el Gomero, el amigo Casimiro, otra vez fundamental para un pacto de izquierda o de derecha. Perfectamente, puede ser perfectamente fundamental, a no ser que el Partido Socialista y Coalición Canaria se cansen y hagan lo que mucha gente les reclama, que es ponerse de acuerdo para defender los intereses de Canarias, ¿no? Eso es algo que son 2 partidos que no están demasiado alejados desde el punto de vista ideológico, son 2 partidos con una fuerte presencia, digamos, de voto centrista, por decirlo de alguna manera, y quizá fuera la solución, es la solución que yo he defendido sistemáticamente. Lo que pasa es que ahora está todo el mundo muy enfadado y es probable que vayamos a una confrontación izquierdas-derechas.
Y en parte estos 4 años de gobierno de izquierdas en Canarias tienen cierta responsabilidad en eso. Bueno, Manolo, no sé si un minuto me queda, si quieres... No, yo coincido con ese planteamiento. Lo que también es verdad que a la izquierda del PSOE va a quedar poco. Yo creo que Podemos iba a salir muy castigado. No sé siquiera si llega a tener presencia en el Parlamento. Y eso también... Yo creo que ellos firmarían 2 diputados hoy. Uno por Gran Canaria y otro por Tenerife. Y no harían mal en firmarlo. Pero, ¿a dónde van esos votos? Ahí donde está la... ¿Se quedan en la casa o van al Partido Socialista? Ya veremos lo que ocurre. En cualquier caso, todavía queda pues no mucho. En mayo serán las próximas elecciones autonómicas y locales en Canarias. Y vamos a ver lo que ocurre. Paco Pomares, ya te veremos dentro de un par de semanas también por aquí. Seguiremos analizando la actualidad de Canarias y a ver si han cambiado las cosas para bien. Buenas tardes. Esperemos que así sea. Don Manuel García Deni, buenas tardes. Hasta el lunes, Jorge. Hasta el lunes. Nosotros no es una amenaza, pero mañana a la misma hora estaremos aquí. Buenas tardes.